Hoy quiero hablar sobre este tema. La obra de Cristo en la vida del cristiano. Algo muy importante que debemos entender es que toda la Biblia precisamente habla de transformar nuestra alma, nuestro corazón, de llevarlo hacia Dios. El texto de Lucas capítulo 11 versículo 23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Hablemos un poco de la obra de Cristo, que es lo fundamental para nuestras vidas. ¿Está operando Cristo en tu vida? ¿Realmente notas los cambios? ¿O para vos todo sigue igual? Si nosotros podemos hacer una miradita hacia el pasado, nos vamos a ver, ¿no es cierto?, de dónde nos sacó el Señor y dónde nos quiere llevar. Hemos pasado por muchas circunstancias, por muchos valles, ¿no es cierto?, en los cuales no queremos volver a pasar porque obviamente es algo desagradable para nuestras vidas. Pero las cosas tienen que cambiar, las cosas tienen que ser transformadas, nuestra historia tiene que ser cambiada. Y la Biblia habla de eso, ¿no es cierto? El problema es que como el pueblo de Israel, como una tipología, resulta ser de que no hizo caso o hizo caso omiso a la palabra de Dios, obviamente recibió golpes y golpes tras golpes y tras golpes tras golpes. ¿Por qué? Porque no deseaba cambiar. Y el cristiano sufre la misma operación. Y sigo y voy, vuelvo de vuelta, y caigo de vuelta, y vuelvo de vuelta, y caigo de vuelta, y vuelvo de vuelta, y así estoy. Y se cree que algo va a cambiar en su vida, o de repente la va a pegar con alguna prédica o con algún profeta que viene por ahí. Y no es así. El que no junta con el Señor desparrama. Eso es categórico. Hay mucha distinción, una distinción bien marcada entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Los fariseos blasfemaban contra Cristo, diciendo que él operaba bajo el dominio de Belcebú, príncipe de los demonios. Para que ustedes tengan una idea, dice en Lucas capítulo 11, versículos 14 y 15 al 16, dice, estaba Jesús, echó fuera demonios, que era mudo. Y aconteció que salió el demonio y el mudo habló. Y la gente se maravillaba. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal. Qué tremendo que es que siendo personas que tenían una inteligencia bastante notable, piensen de esa manera. Y de hecho que nos hace entender de que muchas veces buscamos nosotros argumentos, porque no queremos cambiar, porque queremos que nuestros conceptos sean realidad en nuestra vida. Es por eso que el Señor quiere derribar esas murallas que se levantó y decirte, no es como tú piensas, no es como tú razonas, es como yo quiero. Y de hecho que muchas veces buscamos argumentos para justificar los actos. Sí, pero soy imperfecto. Sí, pero el diablo me tentó. Sí, pero, y siempre estamos en lo mismo. La obra de Cristo que empezó en la cruz, en la operación del Espíritu Santo, tiene que ser para el cristiano un principio fundamental. Es por eso que nosotros empezamos a entender que un autoanálisis no nos vendría mal en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor. Autoanalizarse para ver cómo estamos, una evaluación en nuestra vida, porque siempre tenemos a un Dios, ¿no es cierto?, que le pedimos cosas, yo creo en Dios, pero mi vida sigue igual,
sigo tan aburrido como antes, no cambió nada, sigue en el costumbrismo de hacer siempre lo mismo. Y no es solamente eso, que hacemos cosas, ¿no es cierto?, que ya no tendríamos que hacer más, porque tiene que haber un cambio, porque la operación de la obra de Cristo tiene que estar, ¿no es cierto?, latente en nuestra vida todos los días. Y no lo está muchas veces. Y quiero que entiendan, porque los fariseos decían, no, este tiene demonio, este echa demonio por el príncipe Belcebú. Entonces, el concepto que tenían de él era para justificar lo que ellos estaban haciendo. Cristo había venido para despojar a Satanás de la autoridad que tenía sobre los hombres. Y añade Jesús esto ante la lucha, ¿no? El que no es conmigo, contra mí es. Así que tengan cuidado. Porque si uno no está bien con el Señor, no estoy hablando de perfección, estoy hablando de intención. Pero intención, ¿no es cierto?, con fe, con ganas de querer cambiar, con ganas de ser una persona diferente. Si no es así, voy a estar perdiendo mi tiempo en una religión que no me va a dar nada. Ahora bien, consideremos algunos puntos de la obra de Cristo. La obra de Cristo se describe como un conflicto contra el poder del mal. Siempre fue así. Desde el momento que dijo consumado es, se armó una gran guerra en los aires y repercute en la tierra. Una gran guerra, y eso continuamente. Pero el peor de los enemigos somos nosotros mismos. El peor de los enemigos son nuestras ideales, que muchas veces no concuerda con la palabra, no es compatible con la palabra. Dice en primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, escuche bien, porque muchas veces se utiliza este pasaje y se utiliza mal. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿A quién le está diciendo? Escuche, los que están en el mundo ya pecaron, no hace falta que dejen de... no hace falta decir el que practica o que practica el pecado. Le está hablando a la iglesia que alguna vez decidió seguir los pasos del Maestro, pero que ahora está combinando los dos mundos. Ahora está caminando en la carne y quiere caminar en el Espíritu. Anda en la carne y quiere funcionar en la fe. Anda en la carne y pretende que Dios le bendiga. Anda en la carne y pretende de que Dios se manifieste en su vida. Anda en la carne y cree, ¿no es cierto?, que está sobre todos los cielos con Dios. Y no es así. Entonces, el que practica el pecado le está hablando a la iglesia. ¿Puede perder la salvación? Claro que sí, ahí se lo está diciendo. Ahí te lo está diciendo. Entonces, hay muchos argumentos que muchas veces se levantan contra nosotros porque no nos preocupamos de poder investigar, de poder profundizar, de poder buscar la presencia de Dios, no solamente la presencia de Dios, sino indagar en su palabra, porque para eso está escrita, para que nosotros no le demos la interpretación que queramos, sino que le demos, ¿no es cierto?, la interpretación que es. Y la Biblia se explica sola. Cuando empezás a leer la Biblia una y otra vez, yo estoy hablando de un libro de la Biblia, sino estoy hablando de los 65 libros, te das cuenta, ¿no es cierto?, de la obra de Cristo, de las tipologías del Antiguo Testamento, te das cuenta, ¿no es cierto?, y empezás
a relacionarlo con otros versículos y ver, ¿no es cierto?, que haya luz, que ilumine mi mente y mi corazón, para que el Espíritu Santo, posterior a eso, ¿no es cierto?, empiece a cambiar estructuras en mi vida, de tal manera que yo sea una persona diferente. Lo que antes hacía, ahora lo hago, la fe del Hijo de Dios. Eso lo dijo Pablo, Gálatas 2:20. La obra de Cristo literalmente es la única esperanza que tenemos. Es la única esperanza que tenemos. Si el Espíritu Santo no está operando en vos, preocupate. Preocupate. Porque si llega a venir Cristo, no solamente te vas a quedar. Preocupate por tu vida espiritual. Porque eso marca la diferencia. Jesucristo ahora y siempre será que tiene dos naturalezas. Escuche bien, dos naturalezas. Jesucristo te es infinitamente y naturalmente y majestuosamente es Dios. Pero también es hombre. ¿Por qué? Porque Él se tuvo que hacer hombre para pagar un precio por vos. Porque vos no lo podías pagar, porque no tenés lo suficiente para pagarlo. Y no estoy hablando de plata. Estoy hablando de condición espiritual. Y de hecho que precisamente es por eso que se hizo carne. Entonces se identifica con nosotros en nuestra debilidad, pero sin pecado. Y la pregunta que muchos se hacen, y que es obvio, la respuesta si vos lees la Biblia, es esta. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dígame, ¿vino el Señor a qué? A pagar un precio que no podemos pagar nosotros, porque ya estábamos condenados. Porque la paga del pecado es la muerte. Y como ya estamos condenados con el mundo, el reino de Satanás se manifestaba en nuestra vida y nosotros hacíamos lo que bien le parecía hacer la voluntad del enemigo. Entonces, ahí entendemos de que el Señor vino para que nosotros cambiemos nuestra historia. Y cambiar nuestra historia es empezar de nuevo. Y empezar de nuevo es nacer de nuevo. Poner en cuenta kilómetros en cero y empezar de nuevo en nuestra vida. En la cruz hizo un borrón y cuenta nueva. Desde el momento que aceptamos a Cristo, los pecados pasados fueron borrados, echados al fondo de la mar. Pero los pecados presentes y futuros están registrados. Porque esa es la verdad, pero no es toda la verdad, porque muchas veces hablamos verdades a medias. Y no hay verdades a medias en la Biblia, o es todo o es nada. La verdad es verdad y punto. No se puede modificar nada. Entonces, todo lo que hagamos, mientras dura la gracia, si nos arrepentimos y queremos cambiar en nuestra vida, el Señor se transforma en un abogado para nosotros. Y aboga por la condición en la que nosotros nos encontramos para justificarnos delante de Dios y que Dios nos vea santo a través de Cristo. ¿Entiende? Pero ahí es bien válido. Porque el que practica el pecado es del diablo.
Es lo que Juan quería decir. Porque la obra de Cristo debe ser conocida. ¿Por qué? ¿Y sabe por qué? Si no comprendemos la obra de Jesús, lo que yo le estoy diciendo hoy, corremos el riesgo de perder la salvación. Y lo que es más, corremos el riesgo de enseñar a otro cosas que desconocemos y podemos llevar a otras personas a la perdición. Y eso es lo que muchos hacen. Y no me vengan con el cuento ese que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo, y esté como esté, la predicación es igual. Un pastor me dijo, cuando yo predico, me predico a mí mismo. Y yo le dije, eso es un estado hipocrítico. ¿Qué? Es un estado hipocrítico. Sos un hipócrita, va. Entonces, yo debo hablar lo que vivo, porque me relaciona a la palabra y se convierte en rema, porque la palabra es Cristo en mí. Y la obra de Cristo funciona a través de la palabra y el Espíritu. Entonces corremos el riesgo. ¿Y la Biblia qué dice al respecto? Escuche bien, son pasajes que a lo mejor lo leíste más de una vez. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. O sea, tengan temor de Dios. No hagan lo que estaban acostumbrados a hacer antes. Traten de visualizar que Dios está viendo en todo momento cada situación que pasa en tu vida, segundo a segundo. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si yo quisiera justificarme, diría, bueno, yo estoy esperando que Dios haga por su buena voluntad. Y no es así, porque la explicación es, si yo cuido mi relación con el Señor es el que produce el querer como el hacer por su voluntad. No solamente voy a estar haciendo la voluntad, sino que también Él me va a dar lo que desea mi corazón. Ahora bien, estudiemos la obra de Cristo. Él es digno de ser adorado. ¿Por qué? Por lo que hizo. No podés pasar por encima de eso. Porque si vos pasás por encima de eso y querés ser cristiano, mejor no lo seas. Convertite en ateo. Yo sé que es duro lo que digo, pero es así. Entonces no podemos, ¿no es cierto?, llevar a Dios a nuestro sistema de vida si no hay conversión. Si la operación del Espíritu Santo a través de la obra de Cristo hecha en la cruz, nosotros podemos ser diferentes personas y Dios puede mudar nuestra historia. Y sea cual sea tu lucha, escucha bien lo que te voy a decir, tentación y dolor, la obra de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Tiene que ser el fundamento de nuestra fe. Si no lo eras, ahora lo tiene que ser. Debo entender qué hizo Cristo por mí. No es solamente murió en la cruz y ya está, por mi pecado y se terminó. No. Eso es una minúscula
gota en el medio del océano. Vos tenés que aprender de la obra de Cristo y abordarla desde el punto de vista literal y espiritual. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si no, yo no tengo puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, entonces no tengo fe. Puedo tener una creencia, también significa fe, pero no estoy hablando de la fe conforme al don del Espíritu Santo, sino a la creencia. Y acá me está hablando que Él es el autor y consumador de la fe. Y si es el autor y consumador de la fe, obviamente está hablando del don del Espíritu Santo. No es algo que yo pueda producir. Entonces, mi interés es poner la mira en aquel que dijo consumado en la cruz, y no solamente eso, sino que seguir las pisadas del Maestro, ser un discípulo, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció los insultos, las blasfemias, que tenés demonio, decile a tu Dios que te baje de... Si eres verdaderamente el Hijo de Dios, que bajes de la cruz, y muchas otras tonterías, ¿no es cierto?, que se decía, y lo sufrió por vos. Menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá está hablando de que Jesús vino y cuando cumplió la obra tenía que volver a ser Dios. Por eso es que se sienta a la diestra de Dios. O sea, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es lo que el Señor quiso decir. Ahora bien, el sufrimiento y sacrificio de Jesús, resurrección en la cual triunfó y triunfamos nosotros también, es el principal propósito y la principal base inquebrantable de confianza y esperanza en nosotros, en el Señor. No puede haber una prueba tan grande como esta. Si vos estás con el Señor y estás confiado con Él, porque conocer la obra del Señor no te va a mover nadie, ni circunstancia de la vida. No vas a correr de acá para allá desesperado, buscando el botón de pánico. No, Señor, sino que estás confiado en el Señor. Algo va a pasar, algo va a suceder. Quizás el Señor no te hable, pero te habla a través de las circunstancias. Te habla a través de que de repente, si vos tenés temor de Dios y buscas su presencia, Él te va a guiar a lo que Él verdaderamente quiere. Y como producto final vienen las añadiduras. Y no es al revés. Una forma práctica de resumir la obra de Cristo es saber los tres oficios del Señor Jesús. ¿Conoce los tres oficios del Señor Jesús? Porque si no conoce los tres oficios del Señor Jesús, ¿no es cierto?, entonces nunca conoció la obra de Cristo. Yo se los voy a decir. Los tres oficios del Señor Jesús, como profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Jesús es la máxima expresión de la palabra de Dios. Por eso que se le atribuye la palabra de Dios a Él. Él es el verbo de vida. Es la palabra hecha carne. Entonces es profeta, porque el profeta es el que habla por Dios. Y vino al mundo para hablar
de Dios. Para decirle a este mundo que hay una oportunidad y que Él debería ir a la cruz. Porque si era Dios y se tuvo que hacer carne para derramar su sangre y hacer un pacto y abolir la ley que te hacía culpable y darte una oportunidad. Ahora, decides tú, no Él. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. ¿Escuchó? A quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo se hizo el universo. Por Él se hizo el universo. Entonces Dios, como profeta, Jesús como sacerdote supremo, quien media en un nuevo pacto, es mediador. Antiguamente, cuando se libraba o venía un rey a conquistar una nación, se mandaba mediadores para ver si podía solucionar de la mejor manera aquel hombre que venía con armamentos y preparados para matar a cualquiera. Entonces los mediadores trataban de alivianar el asunto, de llegar a un acuerdo. Eso es lo que hizo Jesús. El hombre estaba condenado, era enemigo del Señor. Santiago 4:4 dice, aquel que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Escuchó? Entonces, ahí el mediador está a través de la gracia solucionando nuestros problemas en la cruz. La obra de Cristo como sacerdote es aquel que construye un puente entre Dios y el hombre. Y ese puente, no sé si usted vio algunas imágenes, que hay un abismo grande y se pone una cruz para pasar del otro lado. Y más o menos da la idea de la obra de Cristo. Pero hay algunos que, como de repente aquellos que van con la cruz, ¿no es cierto?, pesada, y van a ese abismo y se están acercando a ese abismo, y siempre hay un letradito que dice, no, ¿para qué voy a llevar semejante cruz? ¿Para qué? Mejor la corto por la mitad. Y la cortó por la mitad. Y cuando llegó al abismo, muchas cruces daba justamente el tamaño para pasar del otro lado. Y él se quedó. ¿Por qué? Porque cortó la cruz. Y así queremos hacer. Ese es el concepto que tiene el hombre de la obra de Cristo. Entonces, sacerdote, sumo sacerdote, es el que intercede por nosotros. Somos reconciliados con Dios por medio de Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos conviene, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es nuestro Dios. Escuche, el tercer punto. Jesús es rey. Es el gran rey que gobierna el universo.
A través de Cristo podemos ver la obra de Dios hecha real en nuestra vida. Él introdujo el reino espiritual en su primera venida. Y en su segunda venida va a consumar el propósito por el cual fue en la cruz. En su segunda venida, no estoy hablando del arrebatamiento, va a establecer su reino físico en la tierra. Al final de los tiempos, dice Apocalipsis 19:11, entonces vi los cielos abiertos y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y pelea. Versículo 16. En su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que va a venir con la iglesia de Jesucristo, con todos los redimidos, después del arrebatamiento de la iglesia, cuando termine la gran tribulación, cuando terminen los juicios de Dios, Él viene con su iglesia para establecer el milenio acá en la tierra. Y ahí se va a consumar la obra del Señor. Pero no va a ser por siempre, porque la eternidad va a esperar a que se terminen los juicios del trono blanco, y luego la iglesia de Jesucristo, con los sobrevivientes de la Tercera Guerra Mundial y de la Cuarta Guerra Mundial, pasen a la eternidad futura. Por tanto, debemos alabar al Señor, porque el Señor Jesús es profeta, sacerdote y rey. El segundo punto es la humillación. Otra forma de resumir la obra de Cristo es considerando que Jesús se humilló y fue exaltado. Filipenses capítulo 2 versículos 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, el propósito principal es que tuvo que hacerse hombre, y esa fue la humillación más grande. Se humilló, dejó de ser Dios, pasó a ser hombre. Y en la resurrección vuelve de vuelta a ser Dios, pero con las dos naturalezas. Todo el Nuevo Testamento enseña que Cristo se humilló y fue exaltado como el centro del Evangelio. Esto es lo que predicaba la iglesia primitiva. Y esto es lo que tenemos que seguir predicando nosotros que seguimos los pisadas del Maestro. La obra de Jesucristo. Yo sé que hoy muchos le entra por acá y le sale por acá. Pero vamos a ver qué me dicen después cuando venga el Señor. Cuando sus cuerpos dejen de existir o deje la vida y tengan que abrir los ojos del otro lado. Si no tienes la cruz con la medida exacta para pasar del otro lado, quizás abra los ojos en una gran fila esperando tu condenación. Toma en serio tu vida espiritual, porque si no la tomas en serio, entonces estás condenado con el mundo. Y quizás me digan, no, pero pastor, esto no es así, estás exagerando. Mostrámelo bíblicamente.
Primero debemos comenzar con la encarnación de Cristo. ¿Por qué Dios tomó forma de hombre? Por nosotros. Fue para salvarnos. Primer punto, Dios nació como bebé para ser nuestro Adán. ¿Por qué tuvo que ser Adán? El primer Adán falló. Lea 1 Corintios capítulo 15. Y el 40 en adelante aproximadamente, pero léalo todo porque ahí se va a enterar de muchas cosas. Escuchen. Tuvo que hacerse el primer Adán, porque, el primer Adán falló. El primer hombre, el prototokos. De ahí sale la palabra prototipo. El primero, único, para probar, para que se desarrolle más como Él. El segundo prototokos, segundo Adán, cambió todas las cosas. Le dio la oportunidad al hombre para que cuando vaya a los pies de Él Él sea el primero en las generaciones futuras. Luego viene la descendencia de aquellos que la naturaleza de Cristo se le está desarrollando dentro de ellos. Empezó una nueva generación de gente que verdaderamente tiene a Cristo, que sigue a Cristo y que no le importa nada de este mundo. Con eso no quiero decir que vivas como un indigente. Con eso te quiero decir que tenés que buscar primeramente el reino de Dios. Darle el primer lugar al Espíritu Santo para que Él transforme tu vida de una manera tremenda y tú sufras los cambios que Él quiere, no los que tú quieres. El segundo punto, el Todopoderoso, estamos hablando de humillación, sintió nuestra debilidad. El Omnipotente tomó cuerpo humano. ¿Se está dando cuenta de que Él dejó todo para humillarse por vos? Y muchas veces no te querés humillar. Es por eso que Pedro, con una experiencia tremenda, él dice en el capítulo 5, versículo 6, humillaos bajo la poderosa mano del Señor para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque Él se humilló primero. Siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Acá yo soy Dios y se terminó el problema. No, por amor murió por vos. Y padeció y sintió los mismos dolores que te sentís vos. Y tuvo las mismas emociones que tenés vos. Porque se hizo carne. El Espíritu Santo operaba en Él y Él como Dios. Y ahí, ¿por qué? Porque vivía una vida santa. Cuando hablamos de eso parece como que estoy hablando de un ente espacial. Tercero, Él compartió plenamente nuestra humanidad para servir como nuestro mediador. Él representa como Adán a toda la humanidad, pero no todas, sino las que son justificadas ante Dios el Padre. Hebreos 12, del 14 al 17, dice: así que por cuanto
Los hijos, vos, todos, participaron de la carne y de la sangre. Él, Jesús, escuché bien, Él también participó de lo mismo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 17? El que se une a Cristo, un solo espíritu con Él. Está hablando del cuerpo. Ahora ya no tenés más el ADN del primer Adán, sino el del segundo. Participó de la sangre, lo mismo que vos participaste cuando aceptaste a Cristo en tu corazón. Y Él derramó, se sacrificó e hizo un pacto de sangre para que vos pudieras ser salvo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Me quedo en el 15. Temor, lo que mata la fe. Temor es cuando llegas al extremo, porque muchas veces se lleva al límite el Espíritu Santo para enseñarte, pero vos retrocedés. Ahora tienen que empezar de nuevo, y muchos están toda una vida empezando de nuevo. 16 al 17. Porque de cierto, no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Y la descendencia de Abraham somos nosotros. Está hablando de Ismael, lo que vendría posteriormente a Ismael, a Isaac, perdón. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Está hablando de la deidad de Cristo. Para venir a ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote, en lo que Dios se refiere, para expiar, o sea, tapar delante de Dios el Padre, tapar, expiar, tapar el pecado. Ahora lo tapa con su cuerpo, con su sangre y con su cuerpo. Ya pagó el precio. Eso significa que a través de Cristo el Dios, el Padre, te ve santo, justificado. Los pecados del pueblo. Pero Jesús no solo asumió nuestra humanidad, Él vivió una vida sin pecado. Esto también se llama obediencia activa de Cristo. A veces yo abordo técnicamente el significado para que vos puedas entender que, como muchos tontos que dicen que la teología sistemática no sirve, yo le hablo tonto porque son tontos, porque lo mucho que se pierden al no conocer los principios de la palabra de Dios. Y ya, la teología no te va a salvar. Claro que no te va a salvar, pero la teología me habla de la persona de Cristo y cómo yo tengo que desarrollar la fe. Yo estudio a mi Dios. Eso es teología. Y llevo un sistema para eso, por eso se llama teología sistemática. El primer Adán desobedeció, pero Jesús, el nuevo Adán, obedeció por completo al Padre. Israel quebrantó la ley de Dios, pero Jesús vino a cumplirla. Dice Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar, para quitar, para deshacer la ley.
o los profetas, de darle importancia, porque los profetas anunciaban, porque tenían el Espíritu de Cristo. Según Pedro habla en su primera carta, abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ese era mi propósito, dice el Señor, para que vos seas salvo. O sea, es el nuevo Israel. Este es un punto trascendental. ¿Por qué? Porque nosotros también hemos cometido la misma rebelión y desobediencia que el pueblo de Israel. Por eso que tenemos que tomar como ejemplo el Antiguo Testamento y no agarrarlo literalmente. Jesús usa una frase muy conocida en el momento que su primo le iba a bautizar, Juan el Bautista. Él dice, pero Jesús respondió, deja ahora, porque así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces le dejó. En Jesús se cumple toda la justicia. Si fuera al revés y si tuviera que cumplir en nosotros, ya no existiría más la raza humana. Él cumplió con todos los requisitos. Él cumple con toda justicia. Lo que nosotros no podemos cumplir para ser salvo de la condenación que ya estaba en el mundo. Pero debemos manifestar por la fe la justicia de Dios para vida eterna. Y escuche bien, entienda por favor, la verdadera fe. Escuche, estoy hablando de personas que sí quieren cambiar en su vida. La verdadera fe manifiesta la justicia de Dios a través de Cristo. Si esto no es así, usted dígame. Y un pasaje conocido. Y acá entendemos este pasaje. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Primer punto, Él se humilló, se hizo igual que hombre, Él sufrió por vos. No podés dejarlo, a no ser que te quieras enfrentar a los juicios de Dios. Ya eso es otra cosa. O cambiás o cambiás. Si no quieres cambiar, razoná, pero no podés estar en el medio. O sos frío o sos caliente. Y si sos caliente, tenés que entender que pese a tu imperfección, si te esfuerzas para alcanzar y desarrollar una fe, la justicia de Dios se va a manifestar por fe y para fe, en el presente y en un futuro no muy lejano. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia y oportuno socorro. Nos acercamos a través de Cristo. Desde el momento en que los sacerdotes se asustaron porque hubo un gran temblor en el templo de Jerusalén y los muertos resucitaron en el día que dijo consumado es y entregó su espíritu. ¿Y sabe qué sucedió? El velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Por qué se rasgó de arriba hacia abajo y no fue de abajo hacia arriba?
Porque de abajo hacia arriba es el esfuerzo del hombre, pero de arriba hacia abajo es la manifestación tangible a través del Hijo de Jesucristo en el hombre. Y le está dando la oportunidad al hombre para que el hombre se arrepienta, para que cambie. Pero esa es la obra de Cristo. Estas cosas que no se quieren predicar porque no es muy popular, pero son las cosas que edifican.